hábiles pilotos y coreógrafos temerarios. La historia de uno de los espectáculos más impresionantes y arriesgados. Acrobacias aéreas. A continuación, en Canal de Historia. Ángeles azules y pilotos de otra época. Superestrellas acrobáticas y cazas supersónicos. Festivales locales. Cuando el piloto Greg Poe comienza sus 10 minutos de acrobacias, 10.000 espectadores miran al unísono al cielo azul que alberga el espectáculo aéreo de Watsonville, California. Demuestro a la gente lo mucho que ha avanzado la tecnología en el campo de la aviación. Es impresionante. El factor miedo es increíble, es muy gratificante. Watsonville es uno de los espectáculos aéreos más antiguos de Estados Unidos. Desde aviones antiguos a coches a reacción, es uno de los cientos de espectáculos de este tipo que reúnen a talentos locales y a estrellas reconocidas. El día termina con un número de precisión milimétrica del piloto Eddie Andrini y de Anders Brandon de pie sobre las alas. El tiempo era muy bueno, ha hecho las mejores acrobacias y el público estaba entusiasmado. Los comerciantes han hecho su agosto. Ya no es un festival de aviación, es un acontecimiento familiar. Los espectáculos de acrobacias aéreas son un fenómeno lúdico. Solo en Norteamérica constituyen una industria de 80 millones de dólares. Los espectáculos aéreos atraen entre 15 y 18 millones de personas anualmente entre Estados Unidos y Canadá. Es el acontecimiento que congrega a mayor cantidad de público solo por detrás de la Liga de Béisbol. Son las 500 millas de Indianápolis, los Top Gun y el 4 de julio. Todo al mismo tiempo. En 1903, el histórico vuelo de los hermanos Wright fue recibido con mucho menos entusiasmo. La reacción del público y la prensa ante el vuelo fue bastante fría. De hecho, se cuenta que el 17 de diciembre de 1903, uno de los habitantes de Kitty Hawk entró en la oficina de correos y le dijo a todo el mundo: ojalá no hubieran volado. En 1908, otros inventores, como el diseñador de la motocicleta Glenn Curtis, habían desarrollado sus propias versiones del novedoso biplano. Necesitaban dos alas, una arriba y otra abajo con soportes en medio para conseguir una buena estructura. Pensaron que dos alas les daría más impulso que una, y tenían razón. En aquel momento la gente lo probaba todo. Entre 1903 y 1909 hubo una continua evolución. En 1908 los Wright se hicieron famosos estableciendo un récord de vuelo de 2 minutos y 17 segundos ante una multitud de entusiastas franceses. Francia había liderado la industria de la aviación desde el primer globo aerostático de los hermanos Montgolfier en 1783. En 1909 reclamó su liderato con la primera exhibición aérea del mundo en Reims, en lo que se llamó la Gran Semana del Champán. Glenn Curtis batió a 3 aviones de los hermanos Wright, estableciendo un nuevo récord mundial de velocidad. Menos de un mes después, París albergó la primera feria aeronáutica. 10.000 personas la visitaron durante 3 semanas. Norteamérica le siguió con su primer espectáculo aéreo en las Colinas Domínguez, California, en 1910. La aviación solo tenía 7 años, pero los aviones y los espectáculos ya eran un éxito. En 1911, Glenn Curtis había formado equipo con el audaz piloto Lincoln Beechey.
Curtiss esperaba que sus acrobacias aéreas despertaran interés por su nuevo avión y aplastar a los hermanos Wright en cualquier competición. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, Curtiss había ganado. El 90% de los pilotos norteamericanos habían practicado en el biplano JN-4 de Curtiss, apodado Jenny. El motor era un OX5 de 90 caballos. Solo había que compararlo con los 400 del de Havilland DH-4, que era el caza de la época. Tenía un bajo rendimiento, pero era fácil de reparar y volaba despacio. Podía sobrevivir en caso de accidente. Se construyeron más de 8.000 Jennys para Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. El avión no participó en la guerra, pero después cambió la faz de la aviación y reinventó los espectáculos aéreos. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno vendió estos Jennys como excedente a varios cientos de dólares la unidad. Los pilotos querían seguir volando y la única oportunidad que tenían de seguir haciéndolo era comprar los Jennys y cobrar al público por darle una vuelta en él. Las exhibiciones solían hacerse en el campo y siempre había granjas y graneros cerca. Se les acabó llamando salteadores de graneros. Sin embargo, estos espectáculos espontáneos y rudimentarios llegaron al público. Cada vez había más pilotos compitiendo. Así despegó el vuelo acrobático. Sin medidas de seguridad ni paracaídas, legendarios pilotos como Ormer Locklear, Bessie Coleman y Lillian Boyer cruzaron el país haciendo temerarias piruetas. En los años 20 había más de 600 aviadores haciendo atrevidos números. Cuando encontrábamos un campo amplio, hablábamos con el agricultor o con el dueño de los terrenos y le pedíamos permiso para usar sus propiedades. Vivíamos muy bien. Dormíamos bajo las alas y pasábamos mucho tiempo allí. La aviación seguía siendo una maravilla. Ver volar los aviones por encima de tu cabeza era una experiencia increíble. Aquellos aparatos hacían giros y subían y bajaban, proporcionando a la gente la oportunidad de interesarse por este espectáculo. A mediados de los años 20, los pilotos acrobáticos empezaron a agruparse formando espectáculos más grandes, llamados circos volantes. El circo volante estaba formado por un grupo de personas que decidían unirse y formar una empresa ambulante. Tenían que ir anunciándose, informando del maravilloso espectáculo que representaban. Los pilotos de los circos volantes no solo volaban, también caminaban por las salas con los ojos tapados. Organizaban combates de boxeo simulados en el aire y saltaban de un avión a otro. Famosos espectáculos como el circo Gates atraían a 30.000 espectadores. Todos ellos ofrecían a un público entregado la posibilidad de ver lo imposible y a veces lo trágicamente inevitable. Durante el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, no existía ninguna normativa sobre seguridad aérea, lugares de vuelo, Seguridad del avión. ni nada de eso. Y desde luego no era una práctica especialmente segura. Solo en 1923 hubo 85 muertos y 126 heridos. Con una media de 70 muertos en accidentes, en 1926 el gobierno decidió tomar cartas en el asunto. La ley de aviación comercial establecía que los pilotos debían tener licencias para volar y los aviones un certificado de seguridad. Fue el comienzo de la intervención del gobierno federal en la aviación. Uno de los pilotos me dijo: "Me he quedado sin la forma de ganarme la vida". Esta clase de espectáculo se extinguía, pero un nuevo tipo estaba a punto de hacer su entrada. A continuación, la velocidad supersónica y las patrullas militares redefinen las acrobacias aéreas.
The Vincennes Air Circus was an annual event in France. On April 25, 1937, they came to see American Clem Sohn. But on that day, his chute did not open. Tugging frantically at his ripcord, Sohn plunged to the ground, where his body... Mientras las catástrofes aéreas continuaban en el extranjero, los circos volantes norteamericanos se enfrentaban al cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad. Los espectáculos aéreos continuaron incluso después de la Ley de Aviación Comercial. Gracias a las regulaciones federales, los aviones eran cada vez más seguros. Las normas de seguridad también permitieron una década de innovaciones, convirtiendo a los años 30 en la era dorada de la aviación. Los diseñadores intentaban hacer aviones más maniobrables y seguros para las exhibiciones con público. Desde mediados a finales de los 30, Europa se preparaba para la guerra. Muchos de los fabricantes de la época hicieron aviones que también pudieran tener uso militar. Pilotos militares mostraban sus nuevos aviones en exhibiciones no autorizadas, disfrazadas de misiones de entrenamiento. Entre 1932 y 1936, los trapecistas voladores del ejército hicieron 50 espectáculos para 50.000 personas. Pero la desaprobación de las acrobacias por parte de las Fuerzas Armadas continuó hasta que la Segunda Guerra Mundial se encargó del problema. La Segunda Guerra Mundial provocó el cese temporal de estos espectáculos por la falta de aviones y de pilotos. Todo el mundo estaba volcado en la guerra. Después de la guerra, creo que solo hubo 8 o 10 pilotos dedicados plenamente a esta práctica. Irónicamente, la guerra que estuvo a punto de terminar con estos espectáculos inspiró una estrategia de marketing que los haría más populares que nunca. Después de la Segunda Guerra Mundial, el almirante Chester Nimitz decidió formar un equipo de aviadores navales que recorriera Estados Unidos para reclutar a jóvenes que quisieran ser pilotos de la Marina. Por una directriz naval, las exhibiciones aéreas de diversión familiar pasaron a ser instrumentos para el reclutamiento militar. El primer líder de vuelo, el teniente Butch Morse, fue el alma de Los Ángeles Azules. Él diseñó el equipo. Empezaron en el verano de 1946. Ese año hicieron un espectáculo en Omaha, Nebraska, al que acudieron cerca de 300.000 espectadores. El equipo naval de vuelo acrobático pronto recibió el sobrenombre de Los Ángeles Azules. La patrulla volaba en Grumman F-6F-5 Jet Cat reconstruidos. Eran monoplanos, brillante producto de la guerra, hechos de aluminio ligero. Tenían 1.800 caballos de potencia y se aligeraron para hacer acrobacias, retirando las ametralladoras y las cajas de munición de las alas y el tanque frontal de combustible. Se les añadió un contrapeso de 25 kilos en la cola para restablecer el centro de gravedad. Poco después de los Hellcat llegaron los Bearcat, cazas mucho más agresivos. Los últimos aviones con motor de explosión. Fueron muy utilizados para espectáculos aéreos durante 3 o 4 años, hasta que Los Ángeles Azules se pasaron a los Grumman, el primer avión a reacción que usaron. Los Panther y Cougar F-9F de Los Ángeles Azules obligaron a la patrulla a actuar más lejos del público de lo que solían hacerlo con los antiguos aviones menos potentes. Se tuvieron que modificar los motores para aguantar vuelos invertidos más largos. Todo se hizo para mejorar la famosa formación de vuelo de Los Ángeles. Los Ángeles Azules empezaron a volar con 3 aviones en formación en V en vez de diamante, porque los aparatos tenían grandes hélices en la parte delantera y era demasiado peligroso. Pero cuando empezaron a usar cazas, se pasó a la formación en diamante que conocemos hoy. Es su sello desde entonces. En uso desde 1947, el vuelo en diamante de Los Ángeles Azules sitúa al líder de la formación, o jefe, en la primera posición. Debajo del jefe y a la derecha se coloca el piloto número 2 o ala derecha.
El número 3 es el ala izquierda. El 4 vuela detrás cerrando la formación. En 1954 se añadieron 2 pilotos más para equilibrar la formación. La nueva configuración con 6 aviones recibió el nombre de Formación Delta. Los Ángeles hacían las maniobras más difíciles a 50 centímetros unos de otros. Mantenían la formación a gran velocidad gracias a unas marcas llamadas pinturas, un sistema que siguen usando hoy en día. Toman como referencia una parte del ala o una letra del nombre, mi R de Rob, por ejemplo. Así se colocan para la formación de una maniobra concreta. Eso es la pintura, y cada maniobra tiene su referencia diferente. El éxito de Los Ángeles Azules inspiró a fuerzas aéreas de todo el mundo a seguir su ejemplo. Desde los Thunder Tigers de China a los Diablos Rojos italianos, pasando por la Fuerza Aérea holandesa, las patrullas militares volvían a provocar el interés internacional por los espectáculos aéreos. El período posterior a la Segunda Guerra Mundial vio la formación de un gran número de patrullas aéreas de exhibición. De hecho, la mayoría de las naciones soberanas con fuerzas aéreas tenían una patrulla acrobática. En 1953, la Fuerza Aérea Norteamericana creó los Thunderbirds. La patrulla voló el Republic F-84G Thunderjet en 50 espectáculos aéreos durante la primera temporada. En 1954 el equipo añadió un solista a la formación en diamante y modificó sus aviones a reacción para incluir por primera vez depósitos de humo. Debutaron con una gran gira por 12 países de Sudamérica ante millones de dignatarios y espectadores. Las patrullas aéreas militares de todo el mundo han hecho mucho bien a los espectáculos de aviación. La gente acude en masa allá donde hay una exhibición y, en general, hay más público si se trata de una patrulla militar. Los Thunderbirds y Los Ángeles Azules pronto comenzaron lo que se convertiría en décadas de amistosa rivalidad. Sus audaces acrobacias aumentaron la popularidad de sus espectáculos y les acercaron más a la zona de peligro. A continuación, la tragedia se ceba en una exhibición y pone a prueba la seguridad de los espectáculos aéreos. A principios de los años 70, las patrullas militares habían alcanzado nuevas cotas y velocidades en sus números acrobáticos. Los Ángeles Azules habían batido a los Thunderbirds con su potente F-4J Phantom. Pero en la temporada 72-73, Los Ángeles sufrieron bajas, la pérdida de un avión e incluso la muerte de un piloto y 2 miembros de la tripulación. Se canceló lo que quedaba de temporada y el Phantom fue sustituido por el A4F, más pequeño y económico. Una sabia elección política en medio de la crisis del petróleo. La gente aún recuerda las colas que se hacían en las gasolineras para repostar. Lo mismo ocurría con la disponibilidad de combustible para los aviones, y eso afectó a los espectáculos aéreos. En los años 80, la recuperación de la economía y del suministro de combustible facilitó la reaparición de los festivales aéreos. Solo en Norteamérica se pasó de 200 a 300 al año. El 28 de agosto de 1988, una colisión terminó con la actuación del equipo italiano en una representación en Ramstein, Alemania. Un avión en llamas cayó entre el público matando a 70 personas e hiriendo a 400. Gobiernos y ciudadanos exigieron el fin de estos espectáculos. Pero en Estados Unidos, las estrictas medidas de seguridad impuestas por la Administración Federal de Aviación mantuvieron las exhibiciones.
Con los años, la seguridad se ha forjado sobre 4 premisas fundamentales. Primera, no está permitido volar hacia el público, para que en caso de accidente el avión no impacte contra la multitud, provocando una tragedia. Segunda, tiene que haber un estricto límite de distancia entre los aviones que hacen las acrobacias y los espectadores. Tercera, la Administración y nuestra organización hacen un estricto programa de evaluación de los pilotos para certificar su competencia profesional y su habilidad. Y cuarta, hay un cilindro imaginario que rodea la zona de exhibición. Para la Administración Federal de Aviación, los pilotos deben hacer las maniobras dentro de una zona restringida llamada caja acrobática. Los aviones a reacción, como los de Los Ángeles Azules, requieren una caja más grande, con un radio de 5 millas náuticas, unos 9 kilómetros, desde el centro, una altitud máxima de vuelo de 4.500 metros y una altitud mínima de 100 metros para permanecer en todo momento dentro de ella. Gracias a esta prohibición, no ha vuelto a haber ningún muerto en Estados Unidos ni en Canadá en 50 años. Es un récord de seguridad envidia de todo el sector deportivo del motor. Es lo que tiene que saber la gente cuando piensa en asistir a un espectáculo de acrobacias aéreas. Esta llovizna permitirá que nuestros voluntarios no se derritan. Y seguiremos trabajando. Ha habido veces en las que ha llovido mucho más y se ha inundado todo, pero el espectáculo ha continuado. Es el martes anterior al 15º espectáculo aéreo de Davenport, Iowa. Son los últimos y frenéticos días de preparativos. Es una tarea muy compleja. En cada exhibición hay 1 o 2 individuos que toman todas las decisiones que afectan a la realización del espectáculo y pasan la mayor parte del año planeándolo y preparándolo todo. Cuando llegamos aquí hace una semana solo había una valla. Hay que colocarlo todo en 5 o 6 días. Es como construir una ciudad en una semana y desmantelarla a la siguiente. Con unos 100.000 espectadores anuales, Quad City es un importante espectáculo aéreo. De hecho, es uno de los 3 mayores de Estados Unidos. Este año la gran atracción serán Los Ángeles Azules. Desde hace más de medio siglo, cuando surcaron los cielos por primera vez, la patrulla naval sigue siendo la favorita. Hacen una actuación por semana desde marzo a octubre todos los años. El martes por la tarde, el avión de transporte Blue C-130, apodado Gordo Albert, llega al aeropuerto internacional de Quad City con más de 30 personas de mantenimiento y apoyo. Una hora después del aterrizaje del C-130, esperamos la llegada de los 6 reactores. El personal es lo que hace grande a esta patrulla. Sin ellos no podríamos volar. Los responsables de la organización del espectáculo aéreo de Quad City se acercan para dar la bienvenida a Los Ángeles Azules en la pista. Ha pasado un año desde que los organizadores presentaron al Departamento de Defensa el formulario solicitando una patrulla militar en su espectáculo. Y resultaron elegidos. Hay unos 400 espectáculos de este tipo en Norteamérica. Los Ángeles Azules y los Thunderbirds hacen 35 al año. Eso suma 70. 330 espectáculos no pueden contar con ellos. Patrocinar a Los Ángeles Azules en Quad City cuesta 35.000 euros, de los cuales hay que pagar al gobierno 5.000. Otras 21 empresas pagan de 4.000 a 12.000 euros por las carpas donde acogen a sus empleados e invitados. Montar un espectáculo como este cuesta 1 millón de euros al año. Se necesita patrocinio. Los beneficios se destinan a becas universitarias a través de nuestra fundación y estamos orgullosos de ello. Mientras se levanta la torre de control en el centro de operaciones, los pilotos comienzan a volar. Se colocan X amarillas al final de la pista para indicar que está cerrada a llegadas no autorizadas. Las enormes marcas deben ser visibles a 5 kilómetros desde 600 metros de altura.
Las labores terminan a las 3 de la tarde para que los ángeles empiecen a practicar. Una línea recta de plástico de 1500 por 12 metros ayudará al equipo a mantener la distancia de seguridad requerida respecto al público. Cuando llegamos a un sitio nuevo, hacemos maniobras de aproximación. Tenemos puntos de control a 1,5 kilómetros, 3 kilómetros, 3,5 y 4 del centro de operaciones. Hay que saber dónde hacer esas maniobras. Nos fijamos en las casas, en las carreteras, en todo lo que encontramos que nos sirva de referencia. Volamos sobre el punto central a 650 kilómetros por hora. Cada 10 segundos equivalen a 1,5 kilómetros. 10 segundos después de pasar por el punto central estamos a 1,5 kilómetros. A los 15 segundos estamos a más de 2 kilómetros. Así sincronizamos los puntos de control y sabemos dónde estamos. Al final del día, Los Ángeles remolcan los F-18 hasta los hangares para proteger sus aviones de 24 millones de euros de una posible granizada. Aunque se les quita el armamento para la exhibición, pesan 11.000 kilos cada uno. Los miembros del equipo tardan menos de una hora en meter los 6 aviones en los hangares. We are in Davenport. It's 22 June 2001. The weather is 3100. A las 13 horas del viernes, el comandante Rob Field guía al equipo por cada minuto de la exhibición. Judge will be in from the left with a sneak, and intake will be in from behind the crowd with a sneak to the left turnout. Muchos aficionados creen que las precisas acrobacias de Los Ángeles Azules se deben a la tecnología informática. Todo se hace a mis llamadas. Cuando digo tirar, es cuando movemos el dedo pulgar para abrir el tanque de humo. Todo tiene su ritmo. Ya tenemos muy buena sincronización, porque llevamos 6 meses volando juntos. Esta tarde Los Ángeles hacen un ensayo general. Y los voluntarios son invitados a un espectáculo privado. Después de 18 meses de planificación y una semana de intensos preparativos, el espectáculo aéreo de Quad City está listo para empezar. A continuación, el aeródromo de Quad City bate récords de público. 230 pounds of twisted steel and sex appeal. Está todo listo para que empiece el espectáculo acrobático de Quad City. Ha pasado 1 año y medio. Estamos emocionados. El tiempo es bueno, los pilotos están listos y nosotros esperando. Tienen el combustible en las venas. Vamos a ver un espectáculo fantástico. El sábado por la mañana, cientos de voluntarios están dispuestos, mientras miles de coches entran en el recinto. 12.000 vehículos ocupan todas las plazas de aparcamiento. Mientras los primeros en llegar admiran los aviones estáticos, los niños se divierten en la zona de juegos. Los espectáculos aéreos son para toda la familia. Hay un montón de aviones, perritos calientes, hamburguesas y puestos de recuerdos. Te puedes subir a los reactores y luego verlos en acción. Es un espectáculo de 10 horas que cuesta $10. A $1 la hora. En ningún otro sitio ocurre algo así. A las 9:30 de la mañana, lejos de las pistas, los pilotos y los representantes del Departamento Federal de Aviación se reúnen antes de la exhibición. Se hace un especial hincapié en la seguridad. El ayudante del jefe de vuelo repasa el horario. After the Misty Blues, we're going to launch the Tora and Recover Joe. Si el jefe da a un piloto 12 minutos para hacer su exhibición, espera que no se exceda. Cuando hay 30 actuaciones, cada 30 minutos se añade 1 minuto de retraso. Si le dices a un equipo que tiene que salir a las 3 en punto, es absolutamente necesario que salga del aeropuerto a esa hora. We bid you welcome to number 15, Quad City Air Show. La reunión termina. Los pilotos preparan sus aviones. La exhibición está a punto de empezar. Siempre digo que para hacer una buena exhibición se necesitan 3 ingredientes: los voluntarios, los pilotos y los patrocinados. Pero los pilotos son lo principal.
Hacemos una de las exhibiciones más populares del circuito. Y eso es por el gran número de aviones en tan poco espacio. Usamos pirotecnia, fuego y humo. Es un número muy emocionante. Las Misty Blues ponen el toque femenino en los espectáculos aéreos. Para nosotras, las acrobacias son la mayor aventura que cabe imaginar, y más en paracaídas. A mediodía, el número de la bandera de las Misty Blues añade más sentimiento al tema principal de la exhibición. Las exhibiciones son una de las últimas formas de patriotismo que nos quedan. Somos el equipo de combate aéreo de la costa oeste A-10. Queremos salir ahí fuera y mostrarle al público no solo lo que pueden hacer las fuerzas aéreas, sino también lo que puede hacer el A-10. A la exhibición de los A-10 le sigue el espectáculo de 15 minutos de Jean Leroy. Trabajo duro para que el público crea que me estoy quedando sin combustible. Pero solo es una coreografía que repito una y otra vez. En este contexto es cuestión de precisión. Pero en cualquier otro, soy un temerario. En vuelo, los que actúan se guían por un código acróbatico desarrollado por el piloto español José Oreste. El código Oreste es nuestra guía. Un cierre es un triángulo. Un cierre interior es un triángulo sin colores dentro. Un cierre exterior es un triángulo con color. Un looping es lo mismo que el símbolo. El espectáculo sigue su curso. El equipo de Tora 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 prepara el aeródromo para la exhibición de pirotecnia que representa el ataque a Pearl Harbor. Los pirotécnicos han tardado 6 horas en montar 62 bombas simuladas. Nuestro objetivo es hacerlas explotar a los 7 minutos desde que empiece la exhibición. Es una rutina sintetizada que llevamos haciendo 25 años. Está tan asumida que escuchamos el aviso por radio de los 5 minutos, luego el de 3, y al siguiente estoy diciéndoles que se van a quedar sin bombas y sin balas. El jefe dice entonces, Tora, liquídalo, y empiezan a aterrizar. En una zona del aeródromo, Los Ángeles Azules colocan 8 botellas de combustible sólido a su C-130. Sorprendentemente, el gordo Albert es parte del espectáculo. No creo que la gente espere ver un avión que pesa 50.000 kilos alcanzar 3 Gs. Será la mejor montaña rusa que hayan visto. Los miembros del equipo preparan el encendido para el despegue asistido. Así se abre la actuación de Los Ángeles Azules. Mientras el equipo del gordo Albert celebra la reunión previa, arranca otro vehículo a reacción. La onda expansiva entusiasma al público. Son las 3 de la tarde. Los Ángeles Azules hacen su entrada. Cuando las patrullas militares como Los Ángeles o los Thunderbirds salen a la pista, el jefe del aeropuerto deja la operación en manos de la patrulla. La única agencia externa implicada es la Administración Federal de Aviación. Gordo Albert recorre 500 metros en 14 segundos. Enciende sus cohetes y hace un ángulo de 45 grados subiendo hasta los 300 metros. Durante 7 minutos hace giros y bajadas en picado, cautivando al público. Cuando aterriza, es el momento de la última actuación del día, Los Ángeles Azules. Todo el mundo quiere creer en algo más grande y mejor que uno mismo. Y Los Ángeles son el equipo norteamericano. La actuación de Los Ángeles Azules rinde homenaje a las capacidades de los F-18.
El equipo comienza con una formación delta. Los solistas se separan dejando a los 4 aviones en la formación de diamante. La marca distintiva de la patrulla incluye el doble farble con 2 de los aviones invertidos y el giro en diamante. Luego vuelven los solistas para mostrar la máxima capacidad del avión. La exhibición se cierra con una espectacular flor de lis. Al terminar, Los Ángeles Azules han sumado otros 102.000 espectadores a los más de 374 millones desde 1946. Ha sido alucinante. Pensé que Los Ángeles Azules se habían vuelto locos. El espectáculo más peligroso que he visto fue uno de Los Ángeles Azules en el que llovió mucho, pero fue precioso. El espectáculo de Quad City ha terminado. A continuación, el futuro de la aviación está en venta en el salón aéreo más antiguo del mundo. En menos de un siglo, las exhibiciones aéreas evolucionaron desde un sencillo vuelo experimental a un pasatiempo familiar, pasando por ser herramienta de reclutamiento de jóvenes y terminando por convertirse en grandes centros de negocios donde se venden miles de millones de dólares en aviones. El líder de este tipo de comercio es la ciudad donde empezó todo. No hay nada en el mundo como la Feria Aeronáutica de París. Farnborough es el segundo. Puede que haya 10 o 12 ferias más en el resto del mundo. Pero la de París cuenta con la mayor zona para expositores y visitantes de todo el mundo. Desde los primeros años de la feria, las exhibiciones han mostrado lo último en tecnología aeronáutica. Después de 1922, el rebautizado como Salón de la Aeronáutica se convirtió en un acontecimiento bienal, proporcionando más tiempo a los expositores para desarrollar nuevos productos. En 1953, los espectáculos aéreos se mudaron de París al aeródromo de Le Bourget. El rival inglés, la exhibición de Farnborough, lleva abierta al público desde 1948. Pero París sigue estando al frente de las muestras aéreas internacionales. El Salón de París es monumental en tamaño y alcance. La zona de exposición ocupa 9 hectáreas, en las que se combinan una parte cubierta y otra al aire libre con aviones estáticos. Hay unos 200 aparatos en exposición. Los expositores llegan de 40 países y los visitantes acuden de todas partes del mundo. Look to your left now and you'll see Red 8 as he charges at over 500 miles per hour to Gustav Formation approaching from your right. Las ferias internacionales modernas son una potente combinación de todo lo que los espectáculos aéreos pueden ofrecer. Entretenimiento acrobático y escaparate del poderío militar. Y la clave del espectáculo, el comercio. Para las familias es una excursión. Ven las exhibiciones que se hacen todas las tardes. Pero la clave, lo que lo convierte en un negocio mundial, es que de lunes a viernes el espectáculo está abierto solo a profesionales. Por eso las empresas pelean por exhibir sus productos y servicios, porque saben que van a hacer un gran negocio. Nombres míticos de los años 30 se suman a grandes compañías en torno a Le Bourget. Cerca, imponentes pabellones montados por países de todo el mundo, donde pequeños contratistas privados exhiben sus productos. A lo largo del día, aviones ultramodernos hacen su presentación en sociedad. La 340 qui porte lui les couleurs d'Airbus Industrie. Durante 8 días, dignatarios extranjeros y representantes militares se codean con compradores privados, mientras la industria ofrece lo último en tecnología al mejor postor. Según los cálculos del Departamento Norteamericano de Comercio, en el Salón de París de 1999, las empresas estadounidenses hicieron 5.000 millones de dólares de negocio.
La cifra total es 10 veces superior si tenemos en cuenta lo que se firma posteriormente. Las fuertes apuestas económicas en el Salón de París aumentan la presión sobre los pilotos. En París quieres atraer la atención sobre la empresa que representas. Te sube la adrenalina. No sé cómo describirlo. Tienes los ojos del mundo de la aviación puestos en ti. Siempre que volaba me decía, no hagas ninguna tontería. He visto muchos accidentes mortales en el Salón de París. En 1967 la exhibición final acabó en tragedia, cuando uno de los aviones del equipo francés tuvo un accidente al salir de una acrobacia. Se estrelló matando al piloto. Pero la misma cobertura informativa que difunde esos momentos atrae a docenas de países que llevan sus aviones a las ferias internacionales. Los salones aéreos son la mejor forma de lanzar un nuevo producto. Al de París acuden como mínimo 3.000 periodistas. Y sabes que van a dar cobertura instantánea en todo el mundo. Los centenares de miles de visitantes que acuden a estos eventos tienen la rara oportunidad de ver y tocar algunos de los aviones más avanzados del mundo. Según la comunidad de la aviación, esos momentos aseguran la continuidad de los espectáculos acrobáticos. Algunos piensan que las demostraciones virtuales pueden hacerle sombra a este comercio. Pero yo no lo creo. Nada va a poder sustituir el ver a la gente, conocer a los fabricantes del producto, hablar con ellos, estrecharles la mano, ver lo que te interesa, sentirlo, tocarlo e incluso a veces subir a él. Estas ferias permanecerán. Desde que los primeros espectáculos dieron a conocer los aviones al mundo y los primeros y audaces pilotos llevaron la aviación a las masas, las acrobacias aéreas han servido para reclutar jóvenes, divertir a millones de personas